Hola queridos hermanos, saludos para todos ustedes. Es una bendición que podamos a través de este medio comunicarnos, compartir ideas. Yo quiero hacer aquí con ustedes ahora algo un poco más informal, no tan sujeto digamos, a las reglas de la predicación. Voy a hacer como una especie de a dar como una especie de respuesta a algunas inquietudes. Los adventistas del séptimo día hemos escuchado por décadas acerca de que Cristo no vendrá hasta que la Iglesia no termine la obra. Y yo discrepo con esta idea, y les voy a decir por qué. Si el Señor no va a venir hasta que la Iglesia no predique el Evangelio, no amoneste al mundo, yo la pregunta que les hago a los que afirman esto es, ¿y eso cuándo va a ser? Yo conozco esta iglesia hace décadas y hace décadas vengo escuchando decir que hay que predicar, que la iglesia está en un estado laodicense, que la iglesia necesita un reavivamiento, una reforma, y año tras año estamos en esa misma situación. Estamos siempre con los programas de oración, las madrugadas de reavivamiento, que de reforma, que vamos a orar, y pasa y no pasa nada. Se madruga 20 días, los 40 días, pero volvemos a lo mismo. Mis hermanos, si el Señor dependiera de la iglesia, si dependiera de nosotros, si fuéramos nosotros los que tuviésemos la última palabra en la venida del Señor, entonces les aseguro que tendríamos que quedarnos aquí en esta tierra por lo menos otros 2000 años. Porque a este paso no terminaríamos esta obra ni de aquí a esos 2000 años. ¿Quién va a terminar esta obra? Que es lo que yo quiero transmitirles. Esta obra la terminará el Señor. Por supuesto, porque estaré pensando, bueno, pero es que nosotros somos los instrumentos. Sí, pero Él no depende ni de usted ni de mí. Si usted y yo seguimos en nuestra negligencia, en nuestra apatía, en nuestra frialdad, el Señor nos va a desechar. Porque harto que nos ha insistido, a unos más que a otros, para que tomemos la posición que debemos tomar. Porque yo les aseguro, si nosotros somos los instrumentos, pues como instrumentos tenemos que dar el paso. Usted no puede esperar, ni yo puedo esperar a que venga el Señor a sacarme a los empellones de mi casa, a ir a buscar a alguien para compartir el Evangelio, a ir a hacer la obra que Él me ha encomendado hacer. No, yo debo de hacerlo. A medida que yo lo voy haciendo, Él me va dotando de poder, de gracia, de bendición, y finalmente lo que yo estoy haciendo es participando de la lluvia temprana para recibir la lluvia tardía. Y cuando esa lluvia tardía suceda, dentro de ese remanente, este mundo será sacudido con poder. Ahí, este ángel que es el predicador, recuerde que el mensaje de los tres ángeles, que es nuestro mensaje final para el mundo, esos tres ángeles tienen relación con los predicadores, con usted, con mí, los ángeles. Somos nosotros los que debemos ir a amonestar al mundo con esos tres mensajes. Ahora, no vendrá el Señor, y esto yo lo he compartido muchas veces, no vendrá el Señor hasta que no se predique, no se amoneste a este mundo. No vendrá el Señor. La obra que tenemos por hacer, tomando como base esto, hermanos queridos, es grande. El mundo no conoce verdaderamente a Jesús. Ahorita nos entristece que en el mundo cristiano evangélico, los dominicales, anden esperando el rapto
y andan esperando que el Señor va a levantar a 144,000 judíos, para que luego de que supuestamente la iglesia sea raptada, esos judíos terminen de predicar el Evangelio. Por Dios. Los judíos que en la época de Jesús lo rechazaron, pidieron que lo crucificaran. Y los judíos que en su gran mayoría hoy no creen en Jesús. Todo lo que huela a Jesús, a Cristo, al Mesías, lo desprecian, lo aborrecen, se burlan, hacen cualquier clase de quites para no aceptarlo. Esos son los que van a predicar el Evangelio, 144,000 judíos que no creen en Jesús. Va a venir el Señor a lavarles el cerebro. ¿Qué va a hacer con ellos? Mi hermano, los judíos no tienen la puerta cerrada. Si la puerta se abrió para toda la humanidad, en el caso de que Dios tenía un plan con Israel, en el caso de las último tiempo que Él les da, que son las 70 semanas, es claro que ese tiempo se cumplió, que fue precisamente lo que el Señor les había dicho, que ellos tenían ese tiempo y no tendrían más. Y ya de allí el Evangelio pasa a toda la humanidad, a lo que conocemos como los gentiles. Pero la puerta para ellos no se cerró, la puerta está abierta, a través de quien ellos tienen salvación como la tenemos nosotros, a través de Jesús. No hay otra forma, no hay otra forma. Nadie se podrá salvar de otra manera. Yo podría leerles aquí el texto clave para esta parte, mis hermanos. Ustedes lo conocen de memoria, Mateo 24:14. Esa es, por así decirlo, la última profecía que debe cumplirse. Será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y eso no depende de nosotros. Dios tiene un tiempo. Dios tiene establecido ya las cosas. Es que Dios no, para mi concepto, mis hermanos, Dios no está esperando a ver si qué sucede, qué pasa, así como improvisando. No, Dios tiene todo ya planeado. Como se planeó exactamente la venida del Señor, su nacimiento, el cumplimiento de esa semana 69, cuando Él es ungido, y luego a la mitad de esa semana, cuando es crucificado, muere, termina esa semana y con el aperamiento de Esteban se cumplen esos 490 años, el Evangelio pasa a todo el mundo. Dios tiene todo exactamente planeado. Yo no creo, mi hermano. Mire, usted podría decirme, y alguien podría decirme aquí, bueno, pero ¿cómo Elena de White dijo que si el Señor, si la iglesia hubiera recibido el mensaje de la justificación, el Señor hubiera venido, ya nos hubiéramos ido de aquí? Todos los creyentes tenemos la esperanza de que veremos venir al Señor en gloria. Todos. Aún los que ya estamos viejos, todavía conservamos esa esperanza. Y esa esperanza la conservaba Elena de White. Algunos dicen, para eso es que Elena de White es una falsa profeta. ¿Por qué no dicen lo mismo del apóstol Pablo, que dijo a los tesalonicenses, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado? Pablo dijo, nosotros los que vivimos. En el capítulo 51 de Corintios 15, de 1 Corintios 15, él dice, nosotros seremos transformados, nosotros los que vivimos. Entonces Pablo era un falso profeta porque él creía que Cristo vendría en su tiempo y no vino. No todos los creyentes tenemos esa esperanza. Y miles ya han muerto con esa esperanza. Y a veces nos centramos en esto de los acontecimientos, los tiempos ya, y de pronto muchos entramos o entran en amarillismo y cualquier cosa que pasa, entonces la toman para decir, y si es que ya el ley dominical, el Papa suspiró, el Papa se agachó, cualquier cosa que pasa o que dijo el presidente de los Estados Unidos, este amarillismo lo conozco yo por años. Los que andan siempre tratando de llamar la atención a este tipo de temas. Y a muchos
les va a pasar como la historia aquella del pastorcito mentiroso y el lobo. Pastorcito que para asustar a la comarca siempre gritaba, viene el lobo, y era mentira, el lobo no hay ningún lobo. Y cuando un día sí apareció el lobo, entonces ya nadie le creyó al pastorcito. Y con todo ese amarillismo, mis queridos hermanos y amigos, lo que se hace es daño. ¿Por qué? Porque mucha gente, a través de toda esa expectativa que se crea muchas veces, lo que hace es llenarse más de incredulidad. Y de tomar todas estas cosas como simplemente unas falsas expectativas. Las cosas van a llegar. Llegará la ley dominical, llegará, todo eso llegará. Pero llegará a su debido tiempo. Llegará el día que nosotros menos lo estemos publicando y menos estemos pensando en esas cosas. Y aquí también viene la pregunta, ¿para qué queremos que llegue la ley dominical si muchas veces no estamos ni siquiera guardando el sábado como debe ser? Parece duro lo que estoy diciendo, pero es que es así, mis hermanos. Cada vez el sábado, aún dentro del pueblo adventista, se vuelve más secular, más un día como para la locha, para hacer pereza, porque muchos ya hasta para reunirse les cuesta, pero no han dejado de ser adventistas. Siguen siendo adventistas, pero no tienen una identidad. No tienen identidad. Los templos adventistas se abren en la mañana, 8:45, 8:30, debe comenzar el servicio de adoración, el canto. Asómese usted a esa hora, a las 9 de la mañana que comienza la programación, cómo está la iglesia, cuánta gente está en la iglesia, cuántos ya participaron de esa adoración, cuántos cantaron al Señor, cuántos ya han orado al Señor. Las iglesias regularmente están vacías. Y ya luego comienza a llegar la gente, como si llegara a un club, como si llegara a algo que le invitaron, pero que no tiene mucha importancia. Cuando esa debería ser la reunión más importante para esta iglesia que se está preparando para la segunda venida de Jesús. Parece que hiciéramos esto de, digamos, como de un espíritu, como de no estar enojados. No lo miremos así, mis hermanos, lo que estamos es preocupados. Porque si estamos esperando ser los que van a terminar la obra, los que van a recibir el Espíritu Santo, la lluvia tardía, pues tenemos que hacer lo que debemos hacer. Porque parece que nos llevamos a engaño pensando que vamos a recibir la bendición cuando no estamos haciendo nada para recibir esa bendición. Esa es mi inquietud, mis hermanos. Se las comparto desde el corazón, porque soy un convencido de que esta es la iglesia de Dios. Que la iglesia adventista del séptimo día tiene un mensaje que no tiene ninguna iglesia. Ninguna. Y eso es un privilegio para nosotros. Pero además de un privilegio, una tremenda responsabilidad. Y dentro de todo eso hay muchas cosas que a mí me preocupan, no solo con mi iglesia adventista del séptimo día, sino con todo lo que está pasando en este mundo cristiano, en este mundo religioso. Todo, con todo lo que está sucediendo con musulmanes, con los hindúes, con los judíos, con el cristianismo dominical y ya les he dicho, con el propio grupo, la iglesia que tiene el mensaje que debe llevar al mundo, la iglesia que tiene una amonestación para el mundo y que Dios va a cumplir finalmente su propósito con este pueblo. Así que, recuerden, si no lo hacemos nosotros, Dios lo va a hacer. Yo no sé con quién, pero lo va a hacer. En este mundo será amonestado. El Señor no vendrá sin que se cumpla lo que les he comentado aquí de Mateo 24:14. Léalo usted, dice ahí. Mira lo que dice. Quiero compartirles otra idea en cuanto a lo que estamos tratando aquí. Y es con el asunto de las 70 semanas. A mí me asalta una
una inquietud muy grande con todo este mundo cristiano que está engañado, esperando la falsedad del rapto secreto. Rapto secreto que no es otra cosa que una defecio que ha introducido el catolicismo, los jesuitas, dentro del cristianismo, dentro de la reforma protestante, para contrarrestar precisamente esa reforma. Pero se creyeron el cuento de que van a ser raptados y lastimosamente no son pocos los que creen esta idea. Escuchen esta pequeña sección de un sermón de Armando Alducín, o de una predicación de Armando Alducín, que entre tantos predicadores, yo a veces tomo Armando Alducín porque de pronto al que más a veces por ahí yo examino sus textos, pero hay millones de predicadores como de creyentes de esta idea del rapto secreto. Pero recuerden ustedes, y les he mencionado esto, el rapto secreto no es más que una cadena de errores, porque de ahí viene, o sea, esto es el complemento de un error garrafal, y ya les voy a decir cuál es el error. Los creyentes sobrevivientes de la gran tribulación necesitarán de toda esta información como la que usted nos está compartiendo, y entonces uno se imagina, el milenio es posterior a todo ese periodo de lo que se llama gran tribulación, pero menciona usted la palabra creyentes. Implica ahí que la iglesia estará presente en la gran tribulación, esto es antes de la tribulación, después de la tribulación. ¿Cómo compaginar eso para saber que después viene el milenio? Sí, recordemos algo, la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, se quedó inconclusa con una semana, o sea, 7 años. Ya hemos visto que las semanas eran de años, no eran de días. Era imposible que se cumpliera esta profecía de Daniel 9, las 70 semanas con días de 24 horas. Entonces quedó una semana inconclusa porque del tiempo en que se reconstruyó el templo, que fue la promesa, hasta el tiempo en el que Mesías sería cortado o muriera, fueron exactamente 483 años. Esto es asombroso. Noten ustedes esa afirmación de Armando Alducín. Lo que él quiere decir es que la profecía de las 70 semanas sufrió una pausa, o sea, quedó inconclusa. ¿Y eso de dónde lo saca? ¿De dónde? Señor Armando Alducín, usted puede decir eso, y señores futuristas, ustedes pueden decir eso, de que esta profecía está pausada. Eso no está en la Biblia, eso es un asunto imaginario. Como les digo, un asunto que los jesuitas, por allá para el año 1500 y algo, con Rivera comenzó a introducir, y que para allá, para 1830, se fue gestando, fue naciendo ese hijo introducido allí el catolicismo de una iglesia que no iba a pasar por la tribulación, iba a sufrir un rapto. Y aquí ellos comenzaron a introducir la idea de que el asunto de la venida de Jesús ocurriría en 2 fases, que es el rapto, y luego de que se cumpla la supuesta 70 semanas, que la semana 70, que es la que falta, entonces ya Cristo vendría por segunda vez, culminada esa semana 70. Así que eso de dónde sale. El texto bíblico de Daniel 9 no dice eso por ningún lado. Es más, dice con toda claridad, y yo lo hago para que eso quede claro. Esto puede ayudar a alguien. Y a nosotros los adventistas del séptimo día nos debe dar la seguridad de que esas cosas son erradas, que Cristo no va a venir de esa manera, que va a venir con poder y gloria. Yo quiero leerles un poco del texto de Daniel 9 y veamos algunas cosas aquí interesantes. El versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. 70 semanas. ¿Cuál es la confusión? Yo lo debo recalcar. Dios tuvo un plan con Israel. Y ese plan estaba lleno de promesas. Pero vez tras vez se truncaba ese plan de Dios y Dios los abandonaba.
Ahora, después de este cautiverio, aquí estamos hablando es cuando ellos están por salir del cautiverio, que se concreta con el decreto de Artajerjes en el año 457. Dios les da un tiempo a los judíos, estoy hablando de los judíos. ¿Cuánto tiempo les da? Esto. 70 semanas, que si las trasladamos a años, son 490 años. Que tienen aquí algunos tiempos específicos de qué era lo que iba a pasar. Y vamos a mirarlo. Dice, 70 semanas, dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Ese ungir es el bautismo del Señor, sin lugar a dudas. ¿Cuántas semanas estaban determinadas para el ungimiento o el bautismo del Señor Jesús? Estaban determinadas para esa aparición 62 semanas, más 7 que ya han pasado. Para la reconstrucción serían 69 semanas. 69 semanas hasta el ungimiento del Santo de los Santos. Aunque ese ungimiento, otros digan que ese ungimiento o se puede interpretar que fue el sacrificio, la muerte del Señor, pero aquí ese ungimiento es el bautismo del Señor. Usted lo puede ver en Mateo capítulo 4, lo puede ver en Lucas capítulo 3, versículos 21 al 23. Es más, en Lucas 3 dice que era como de 30 años. Y allí se cumple la profecía de Isaías que dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Que es lo que el Señor lee en Lucas 4, 16. Cuando a él le dan la escritura para que la lea aquel día en la sinagoga. Es claro que esas 69 semanas, porque fíjense lo que dice el versículo 25. Sabed pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y se volverá a reedificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 62 y 7, 69. Y escuchen ahora lo que le dice el ángel al profeta Daniel en el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. No está dentro de esas 62 más 7, 69. Podríamos directamente decir la vida al Mesías se le quitaría después de las 69 semanas. O sea, durante la semana 70. ¿De dónde, señor Alducín, puede usted asegurar, y todos ustedes predicadores futuristas, que esta profecía quedó pausada? Aquí la Escritura dice claramente: después de las 69 semanas se quitaría la vida al Mesías. Señores, si falta por cumplirse la semana 70, entonces quiere decir que se debe crucificar otra vez, quitarle la vida al Mesías. Y eso es imposible, eso no tiene ninguna presentación ni ninguna predicación. Ya el Señor ya murió, no va a venir a morir otra vez. El versículo 26 termina de esta manera: mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, refiriéndose ya luego a la destrucción de Jerusalén y el santuario, y su fin será con inundación. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Este versículo 27 es el que les ha traído toda esa confusión. Pero aquí lo que está diciendo cuando dice hará cesar el sacrificio, no se refiere a un nuevo templo que se va a construir y que los judíos van a volver a hacer sacrificios. Y yo me pregunto siempre, ¿y por qué los judíos tendrían necesidad de otro templo y de volver a hacer sacrificios de animales? ¿Por qué razón? ¿Qué van a mostrarle al mundo con sacrificios? Si el Mesías ya fue crucificado,
los judíos lo que tienen que hacer es aceptar a Cristo como Salvador. Y no hay más, no hay otra forma. Entonces, ese cesar del sacrificio a la mitad de la semana es que en esa semana 70, a la mitad de la semana, con la muerte del Señor, cesaron los sacrificios. Ya no hay más sacrificios. Los sacrificios ya perdieron todo significado. Porque precisamente toda esa matanza del Antiguo Testamento de animales mostraba para ese pueblo que ya había también malinterpretado eso y se habían convertido en unos digamos, exterminadores de animales sin ningún sentido, porque llegó el Señor, finalmente terminó en la cruz y ellos lo rechazaron. Y yo siempre me pregunto, ¿para qué mataron todos esos animales si finalmente no aceptaron al Mesías como Salvador? Así que, mis hermanos, esa profecía es una profecía malinterpretada. ¿Cuándo se cumplió? Finalmente los 490 años, el tiempo destinado para Israel. No hay más tiempo. La idea de que Romanos 9, 10 y 11, Pablo dice que Dios va a venir otra vez a tratar con los judíos, que es lo que dicen ellos, es totalmente errónea. Pablo allí está hablando de todo lo que Dios hizo con los judíos, su interés por ellos, pero también la esperanza de que ellos, si aceptaban al Señor, serían salvos. Por eso Pablo tenía tanto interés en predicar a los de su nación. ¿Por qué? Porque él sabía que si no aceptaban a Jesús, estaban perdidos. Estaban perdidos. Como están perdidos hoy los hombres que no aceptan a Cristo, llámese musulmanes, que lo rechazan, judíos, llámese como se llame, o los religiosos de hoy, que no aceptan la palabra de Dios, sino sus teorías. Mis hermanos, hay muchas cosas en todos estos temas, los temas nuestros, internos de la iglesia, los temas del mundo cristiano, de un mundo que está en una tremenda, alboroto todos los días por una y otra cosa. Y ahora con el asunto de las redes y de todas estas aplicaciones, de todo lo que pasa en el mundo que llega a todo el mundo en instantes, estamos viviendo en esa era, en la era de la comunicación. Pero esto nos sirva para también nosotros poder llevar el mensaje de la esperanza para un mundo que perece de hambre. Un mundo que tiene la Biblia en cientos de idiomas, un mundo que tiene abiertas las puertas, pero que al mismo tiempo es un mundo religioso que está en tremenda oscuridad. Que Dios nos ayude para que seamos esos portadores de luz y portadores de esperanza para un mundo que perece, para una iglesia que necesita un reavivamiento continuo, un despertar continuo, no de unos 20 días o 40 días, sino hasta que el desenlace de todas las cosas llegue. Que el Señor pueda usarnos, que el Señor pueda usarte a ti y a mí, y con sus propósitos, que debemos adaptarnos, aceptar esos propósitos, se termine esta obra y podamos verle venir en gloria. ¿Y por qué no? Que eso quede claro, con miles y miles de hermanos que hoy están en otros credos religiosos, que son sinceros, que aman al Señor y a su palabra, todos juntos, el mundo sea amonestado hasta el último rincón y Cristo venga en gloria. Que Dios te bendiga. Esa es nuestra esperanza, esa debe ser siempre nuestra meta, dar siempre los pasos de fe que debemos dar. Paz de Cristo para usted.